Hoy en día pasamos muchas horas en nuestro centro laboral. Ahí desarrollamos actividades de mucho disfrute, relaciones interpersonales que son para nosotros importantes en nuestra salud mental. Pero muchas veces también ocurre que el ambiente se vuelve irritable, molesto y nos afecta. Quizás estamos hablando del acoso laboral. Para poder hablar sobre ello y saber sobre todo qué estrategias de prevención podríamos asumir, tenemos como invitado en el programa de hoy al doctor Arturo Cangaya, quien nos dirá cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud mental dentro de nuestro contexto de trabajo. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenidos, Arturo, a nuestro programa, especialmente porque sé que tu experiencia en salud mental y en el caso de la parte laboral es muy provechosa. Bienvenida. Muchas gracias, doctora, por la invitación y gustoso de estar en su programa. Uh-huh. Tenemos un tema que cada día se hace más urgente de atención, ¿no? Y sé que tu trabajo de prevención, de promoción, va por ese camino, ¿no? Correcto. Lo que es el acoso laboral. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿O es lo mismo que exigencia laboral? No, el acoso laboral es un fenómeno que se presenta a consecuencia del ejercicio de una violencia de tipo psicológico y que va a tener consecuencias a nivel de la autoestima o la salud emocional del trabajador. Este término se utiliza exclusivamente bajo circunstancias laborales. También llamado mobbing, el hostigamiento laboral es un fenómeno que necesita urgentemente una intervención. Muchas veces la persona se siente con mucha exigencia laboral. ¿Dónde comenzamos a hablar de que se rompió esa exigencia y comenzamos a hablar ya de una sobreexigencia no funcional, verdad? Cuando una persona recibe una serie de deberes que debe cumplir, pero que no cuenta con recursos, ya sean materiales o ya sean de la misma profesión que le compete, y más bien recibe órdenes desproporcionadas, intensas, se les da un plazo muy corto para el cumplimiento de sus labores, entorpeciendo la función, estamos hablando de un problema de hostigamiento laboral. Uh-huh. Y este problema de hostigamiento a veces ocurre en que una persona ha renunciado a un trabajo y la razón es por este motivo, ¿no? Renuncia a un segundo trabajo y también es por este motivo. Entonces, y podríamos pensar, de repente hay factores personales que podrían de alguna forma condicionar esta situación. Sí, justamente existen 3 factores que intervienen en un problema de este tipo. Es el factor de la víctima, del agresor, pero también de la organización. Porque para que se permita una situación de este tipo, tiene que haber cierta complicidad de la organización que lo permite o que no tiene métodos de prevención. ¿Y cómo interactúan entonces esos 3 factores para que ocurra el hecho? Sí, existen características del perfil de la víctima. Pueden ser personas que tienen un alto grado de ansiedad, personas perfeccionistas, que tienen un alto valor moral para cumplir con sus labores y se topan con un grupo de personas o con una persona que por el contrario puede tener una emoción de envidia, de querer tener el poder sobre sus manos, de que se ve amenazado, sobrepasado por sus características e inicia este problema. Dicho sea de paso, no es que se dé de forma aislada, sino que tiene que ser algo recurrente, continuo. Para definirlo como tal, se necesita que ese ejercicio de violencia psicológica se presente al menos una vez a la semana durante 6 meses consecutivos. Y la organización, al no tener una acción directa sobre este asunto, o por el contrario, promueve también, porque eventualmente hay trabajadores que la empresa necesita prescindir de ellos, permite este tipo de situación hasta lograr finalmente la renuncia del trabajador. Y acá aparece la situación en que de pronto la persona tiene que evaluar el tipo de trabajo que se le ofrece y la capacidad que ella tiene para poder responder a ese trabajo, ¿no?
Porque de repente si es un trabajo en donde no va a poder tomar decisiones, depende de ya de la persona. Correcto, ¿Sí? correcto. Dentro de los factores psicosociales que afectan el desempeño de una persona en el trabajo está la autonomía y la capacidad de control. La autonomía para tomar decisiones dentro del marco de sus ocupaciones. Es importante que una persona tenga una libertad también para tomar decisiones que contribuyan a la buena productividad de su institución. Esto nos lleva a una situación, Arturo. Es necesario que cuando una persona empiece una vida laboral tenga también desarrolladas ciertas habilidades de afronte para la tarea laboral. Correcto, ¿no? correcto. ¿Cuáles podrían ser estas que están asociadas a ser de riesgo para su salud mental? En el caso de riesgos, como le comentaba, una personalidad neurótica, personas inseguras, con una autoestima baja, dependientes emocionalmente y también que no hayan contado con la capacitación necesaria para tener la idea plenamente de poder cumplir con sus labores, hacen susceptible que pueda convertirse en una víctima. Sin embargo, si el medio ambiente laboral que le rodea es más bien propicia el buen trato, el respeto, la capacidad de ayuda, la comprensión, sin duda este problema no se va a presentar. Y cuando ya el problema se presenta dentro del contexto laboral, entre sus compañeros, y existe esta situación en una persona, es probable que los otros colaboradores también se sientan afectados. Sí, definitivamente va a haber una afectación emocional en el entorno, porque pueden verse imposibilitados a denunciar una situación de este tipo por temor a represalias. De hecho, la productividad de la víctima se va a ver afectada y evidentemente va a acarrear que se afecte la productividad del grupo laboral que está en el área comprometida. Eso es básico, ¿no? Muy relevante, por cuanto una persona que observa que su compañero está siendo víctima, ¿no? Es probable que también comience en esta persona a nacer una ansiedad, porque puede tener la percepción de posible amenaza también para esta persona. Correcto, correcto. Y eso hace que terminen implícitamente o inconscientemente, si puedo utilizar ese término, a adherirse al agresor para no verse comprometido y convertirse en una víctima. Explícanos ese pequeñito detalle que creo que muchas personas que tienen una vida laboral quisieran saber. De repente eso sucede y no sabía que se llamaba así, ¿no? Sí, el agresor pues es esta persona que ejerce violencia de tipo psicológica continua, sistemática, y en el transcurso de este ejercicio de violencia puede tener personas que se van adheriendo o se van convirtiendo en cómplices, ¿no?, de esta situación porque no notifican a las áreas correspondientes y la víctima se ve cada vez más aislada y su salud emocional y física también se afecta considerablemente. Claro. Y entonces, ¿cuál podría ser esta respuesta de los colaboradores como una situación de tener una vida saludable dentro de la organización? En primer lugar, lo que es importante es que cuando una persona empieza sus actividades laborales y en las charlas de inducción, también reciban capacitaciones en cuanto a la preservación de la salud emocional o la salud mental, dentro de lo cual deben tocar el tema del hostigamiento laboral para que se conozca en qué consiste ese fenómeno y que nadie debe callar. Ni la víctima, ni el entorno, ni la organización debe tener algunas características que promuevan y por lo tanto la labor preventiva es muy importante. Apenas se detecte una situación de este tipo, tiene que haber un área a la cual una persona pueda recurrir y notificar este problema. Entonces estamos hablando de motivar hacia la valoración de los derechos. Correcto. No tienen derecho a que ninguna persona pase por una circunstancia de este tipo. En mi experiencia he observado situaciones en las cuales los médicos en formación o personal de salud en general han sido víctimas de este tipo de situación y consecuentemente desarrollado patologías mentales incluso severas, llegando a la necesidad de apartarse de ese lugar para preservar y mejorar su salud mental. Claro, a veces la evitación de este lugar hace de que uno diga, bueno, entonces me cuido, ¿no?, saliendo de este lugar, ¿no? Y así será en diferentes instituciones. Y eso Correcto, generalmente correcto. hace. Así es. Esta forma de afronte, de evitar, no es una forma de respuesta que va a favorecer a la persona, ¿verdad? Correcto. ¿Qué podemos hacer frente a esa situación? Si no se encuentra respuesta en el centro de labores,
la persona que es víctima de esta situación puede recurrir a otras instituciones del Estado, como Servir, que vela por los derechos del trabajador del Estado, o SUNAFIL, que hace lo correspondiente en empresas privadas. ¿Qué debemos señalarle a la víctima especialmente, ¿no? A modo de prevención. Es importante que cada persona conozca cuáles son las consecuencias que tiene una situación de este tipo. Van a haber consecuencias a nivel emocional. La persona empieza a sentirse triste, ansiosa, frustrada, puede tener comportamientos de irritabilidad, de desconfianza. Por otro lado, también hay algunas manifestaciones físicas, las llamadas somatizaciones. La persona que guarda dentro de sí emociones que son negativas puede expresarlas a través de dolor de cabeza, mareos, opresión en el pecho, palpitaciones, sudoración en las manos. Y también saber que el desempeño se va a afectar considerablemente. Y esto va a tener repercusiones no solamente para sí mismo, para el área en la cual se desempeña, sino también para las personas que son receptoras de sus servicios. El ser receptor cobra mucha importancia, porque a veces sucede de que la persona no hace una acción, pero observa las acciones, ¿no?, que se hace y afecta, porque están vinculados bajo una misma relación laboral. Correcto, así es. Todo el entorno finalmente termina por afectarse, y lo que no tiene en cuenta o no toma en cuenta las organizaciones es que finalmente, al ver este problema a nivel individual que se va haciendo cada vez más extenso, la productividad o los recursos que obtiene una empresa se van a ver mermados. Arturo, si hacemos una suerte de proceso de cómo sería, ¿no?, un ambiente laboral donde las personas tuviesen la oportunidad de sentirse en confort, con tranquilidad, con una buena salud mental, ¿no? ¿Cuáles serían esas situaciones que uno tendría que ir a buscar, ¿no?, dentro del contexto laboral? Sí. Los jefes de área o los gerentes deben ser en primer lugar líderes, lo que consiste en no solamente saber dirigir o saber brindar indicaciones, sino también tener esa capacidad humana y empática para entender a cada persona, que cada uno tiene distintas vivencias, que tiene distintas capacidades, pero que se puede aprovechar esas capacidades para que haya una buena productividad. El hecho de que el entorno laboral sea armonioso, cuando hayan algunas diferencias, aclararlas directamente y oportunamente para que no se vayan acumulando, se malinterpreten y finalmente devengan un caso de discusiones u hostilidad. Las pausas activas son también sumamente importantes, estos minutos que se toman los colaboradores en una jornada laboral y que sirven para distender los músculos, relajarse, hidratarse también adecuadamente. Todo eso contribuye a que se favorezca un buen ambiente laboral. Entonces estamos hablando desde la cabeza, de tener un líder adecuado que permita ser muy empático y que haga que las personas también sean empáticas, ¿no? Correcto. Buenas relaciones interpersonales que no lleve al estrés. Correcto. ¿No? Y un autocuidado importante. Así es. ¿No? Una última recomendación, Arturo. Todo el tiempo estamos siempre con la aspiración de iniciar una vida laboral, especialmente, ¿no?, los jóvenes que están terminando una carrera profesional o los que ahora se tienen que ir insertando. ¿Cuál sería tu recomendación para que empiecen esta vida, ¿no?, con un buen autocuidado y, por supuesto, cuidando su salud mental? Sí, es muy importante que el cuidado inicie por uno mismo, el saber cuáles son los deberes laborales, pero también cuáles son los derechos. No solamente a nivel estrictamente técnico, sino también los derechos que tiene una persona para ser respetada, para cuidar su autonomía, el control, y que la comunicación debe ser lo más fluida, empática y también que permita poder expresar plenamente no solamente las dudas laborales, sino también esa expresión emocional que es muy importante. Entender además que la organización debe promover un buen trato entre todos sus trabajadores y que debe haber un buen nivel de justicia, que todas las herramientas, todos los deberes que tiene se den para igual a todos los trabajadores. Entonces, Arturo, estarás de acuerdo conmigo que tener un bienestar psicológico laboral conlleva a un bienestar personal, familiar, social. Correcto, ¿no? Exactamente. Y finalmente termina beneficiada a la organización porque la productividad va a aumentar y los recursos que obtiene la empresa van a ser mucho mejores. Muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte. Gracias a usted, doctora. Les menciono un dato importante.
Cuando una persona está dentro de un ambiente de acoso laboral, está en un ambiente también que va a generar molestia, que va a generar irritabilidad y es muy probable que en la persona comience a aumentar el cortisol, que es una hormona que facilita que una persona entre en una situación de estrés. Esto va a hacer a su vez que la persona se sienta más irritada aún, se sienta con menor posibilidades de poder actuar de una manera más funcional. Por ello, ¿no?, del ambiente laboral no solamente es importante para nuestro cuidado, no solamente es importante para una búsqueda de un bienestar psicológico cuando este es favorable. El ambiente laboral es un lugar donde nosotros podemos cuidar la posibilidad de enfrentarnos a situaciones de estrés, y el estrés está generado directamente cuando ocurre un acoso laboral. Cuidemos ello. Hola, voy a responder algunas preguntas que sé que están esperando. Martina nos pregunta, ¿es normal sentir ansiedad todos los domingos antes de empezar la semana laboral? Bien, Martina, es importante tener en cuenta cuando algo consideramos que no está siendo satisfactorio para nosotros, es buscar ayuda para poder explicar bien este hecho. Probablemente, si una persona, ya sea no solamente al iniciar la semana como en un domingo, sino en cualquier momento comienza a sentir este desgano para iniciar alguna actividad, estaríamos quizás frente a una situación de bajo estado de ánimo y es importante consultarlo. Tengo otra pregunta de Luis Galván, quien nos dice qué estrategia recomendaría para manejar el estrés sin recurrir a las pastillas. En realidad, cuando estamos frente a una situación de estrés, lo que debemos recordar es que el estrés es una activación, una alerta para hacer algo. Y cuando nosotros no podemos enfrentar esa necesidad que exige, es importante tener en cuenta que necesitamos relajar nuestra inquietud, nuestra preocupación para encontrar el camino y enfrentar ello. Esto es el primer paso antes de consultar a una intervención farmacológica. Camila también nos pregunta, siempre me pongo nerviosa al hablar en reuniones de trabajo. ¿Cómo puedo mejorar mi seguridad? Bueno, en este caso ya lo estás viendo, estás ubicando en qué circunstancias te pones ansiosa, temerosa y no te brinda esa seguridad. Lo primero es desarrollar habilidades de afronte frente a esas situaciones. Esto progresivamente te hará sentir mejor y sentir capaz de que puedes hacer una situación como ella y enfrentarla. Y en esta última pregunta nos dicen, después de mucho tiempo he perdido el interés por mi tarea laboral. Esto puede ocurrir, especialmente cuando nosotros hemos estado dentro de un contexto laboral esperando o teniendo expectativas profesionales, personales y desaparecen ellas. Es importante reevaluar, es importante ver cuál es la función laboral que tenemos y hacia dónde nos satisface personalmente esta función. Hoy en el programa hemos podido ver junto con el doctor Kangana cuán importante es respetar nuestros derechos y decir no al acoso laboral. Recuerden que nuestra satisfacción laboral está vinculada con la satisfacción de todas nuestras esferas de nuestra vida y, por supuesto, con nuestra salud mental. Muchísimas gracias y continúenos viendo en nuestro programa Cayetanamente por cayetano.plus y escucharnos por Spotify.